Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir a la presentación de este libro. Bueno, es un libro raro, en estructura y en contenido. Los que conozcáis a Aleix seguramente no os va a extrañar, que seguro lo conocéis mucho mejor que yo, la mayoría. Tiene una estructura de cuentos, de poemas, y tiene unas ilustraciones súper chulas y súper acordes y súper impactantes. Entonces, él nos está invitando a hacer un recorrido por la locura y la espiritualidad. Yo no sé si es un libro para locos, si es un libro para valientes, si es para todos, no está reñido. Lo que sí os puedo decir es que yo he mantenido como una conversación, él me iba enviando capítulos, una conversación a veces nada cómoda con las líneas del libro y descubriendo cosas que muy guays, pero algunas no me apetecía descubrir de mí. O sea, es un reto, es un libro que es un reto y que hay que leer sin ningún tipo ni de miedos ni de ideas preconcebidas. Entonces, lo que él nos dice es que la espiritualidad, que parece todo fantástico, estupendo, todo muy zen, pues no solo es luz, sino que hay muchas sombras. Y sin embargo, en la locura, que parece caótica, desvaríos, pues a veces nos podemos encontrar con un espejo donde nos podemos ver reflejados, ¿no? Entonces, desde la multidisciplinariedad que le caracteriza, este libro contiene filosofía, psicología, arte, espiritualidad. Y entonces te invita a asomarte al abismo, pero ojo, como él dice, citando a Nietzsche, es posible que el abismo te mire y bueno, y que te encuentres con cosas que como mínimo te asombren, ¿no? Yo os invito a leerlo, a descubrir y a dejaros llevar, ¿no? por este tránsito entre los abismos. Bueno, te doy la palabra a Aleix y a Román y ellos os explicarán mucho mejor de qué va todo. Gracias. Bueno. Estaba a punto de traer el libro colgado como si fuera un collar todo orgulloso. Me hace camisetas, pero no es suficiente. Así que no puedo tapar, no puedo disimular el orgullo, la ilusión que me hace compartir este momento con caras conocidas, personas que quiero mucho, y con Román también, que quiero mucho también, estás dentro de ese conjunto, y que para mí es un hermano espiritual, un hermano con el que vais a ver que, aunque tengamos algunas diferencias de planteamiento y la forma de entender la psicología a veces, creo que nos hermana muchísimo más de lo que nos separa. Y bueno, algo muy importante, nosotros amamos la espiritualidad y esto es como amar el amor, estos son como las relaciones de pareja. Al principio, en las primeras fases, llamada fase de limerencia, es una fase casi psicótica de amor, es un momento en el que todo es una atracción, en el que perdemos los papeles, perdemos el norte y no vemos los defectos de aquello que tanto amamos. Yo creo que pasa algo parecido con la espiritualidad, es algo tan valioso, algo que aporta tanto sentido, que aporta una conexión con ese todo, con ese misterio tan sano, que perdemos de vista los red flags, las red flags, todas aquellas señales e indicadores que podrían estar indicando que estamos construyendo una relación con la espiritualidad que no es del todo sana. A veces pensamos que es un lugar que no puede estar, no se puede estar viviendo de una forma oscura o disfuncional, como si todo fuera luminoso, y para nada, en tanto que lo humano está involucrado, algo puede salir mal. Así que, bueno, este libro aborda principalmente esta perspectiva de que no es oro todo lo que reluce. Trato la locura desde una perspectiva en la que tampoco la quiero romantizar, tampoco la quiero estigmatizar, es un punto intermedio entre creo que es muy difícil vivir la espiritualidad sin un poco de locura. De hecho, si ponemos la siguiente diapositiva, por favor, vais a ver que hay
La siguiente, por favor. Arriba de todo, hay tres fenómenos existenciales. Uno es el misterio. Hay misterio, entonces la espiritualidad cumple una función. Mientras que haya misterio, lo cual siempre va a haber, la espiritualidad será una dimensión del ser humano necesaria. Y eso es inherente. Luego, mientras que haya muerte, también. Y mientras que haya una complejidad de tal magnitud que haga que existan variables extrañas, que existan tantos parámetros que no podemos controlar ni entender, mientras que el mundo sea más complejo de lo que el humano puede abordar, pues también como fenómeno existencial vendrá todo lo siguiente. Que es la experiencia de estos tres fenómenos existenciales. Es muy fácil vivirlo como algo que no tiene sentido, algo que parece no seguir ninguna ley lógica. El humano se le escapa. Es algo misterioso, es algo inexplicable, incomprensible, inefable. Eso, naturalmente, al ser humano que tanto nos gusta controlar, que tanto nos gusta entender, eso produce estrés. Es una cosa muy humana y está muy bien que queramos controlar y entender. Pero no podemos. Y en tanto que no podemos y pretendemos, nos estresamos. El estrés es una respuesta absolutamente natural cuando intentamos adaptarnos a un ambiente que se nos resiste. Es muy difícil adaptarse al misterio. Somos como hormiguitas. Muy difícil adaptarse a la muerte. Nos gusta demasiado vivir. Es difícil o imposible probablemente adaptarnos a la complejidad humana, con lo que nos gusta simplificar. Yo creo que la locura es, y hay graduaciones, yo creo que hay una locura que es sana y necesaria e inevitable a la hora de vivir todo esto. Siempre va a haber un punto de perplejidad, un punto de incertidumbre cuando abordemos cuestiones espirituales. Pasa que luego también, y de eso también me gustaría hablar, a veces la espiritualidad se vive con un grado de locura. Cuando pienso en locura puedo estar pensando en grados preocupantes de delirios, ¿no? De creencias donde uno mantiene con una convicción absoluta la verdad de algo. Y luego se podría definir mejor esto porque lo que es problemático es cuando la realidad desvela que eso no es verdad. Pero mientras que estés ante algo misterioso, mientras que estés ante algo que la ciencia no da respuesta, no da ningún tipo de explicación, ahí yo no creo que podamos hablar propiamente de delirio. Creo que es normal que podamos hacernos nuestras teorías, que desarrollemos pensamiento mágico, que desarrollemos el uso de metáforas, desarrollemos todo tipo de hipótesis que no estén contrastadas, pero estamos ante un objeto de conocimiento que no es cientificable. El problema es cuando cosas que antes no entendíamos un carajo que estaba pasando, como eran los rayos, como eran los eclipses, y que se atribuía a cosas como muy mitológicas y mágicas. El problema es que aunque te expliquen y te demuestren las cosas, uno siga pensando que eso no es así, que la verdad una absoluta es la verdad. Ahí es donde yo creo que es problemático, cuando nos desconectamos de la realidad. Habría más criterios, yo creo, a la hora de hablar de locura, por ejemplo, que haya sufrimiento, creo que es un componente emocional súper importante. Luego hay otros criterios interesantes, como es lo que no encaja en la normalidad. Es un criterio muy interesante que se maneja muchas veces en psicología clínica. No es normal. Culturalmente es considerado que es un comportamiento que no encaja en lo que se esperaría. Es un criterio muy subjetivo. Pero aún así creo que hay algo sano
en saber participar en la normalidad de tu grupo de referencia. Porque si nos aislamos, si nos desconectamos de un mínimo de normalidad y de los otros, eso sí que es un caldo de cultivo de muchísimos problemas emocionales y psicológicos. Es un factor de riesgo de máximo nivel, el aislamiento. Así que la normalidad tiene algo sano y protector. Por último, ante todas estas movidas, el ser humano lo afronta como puede. Hay quien lo afronta con alguno de estos componentes, hay quien lo afronta con varios de esos componentes. Esto yo lo llamo estrategias de afrontamiento, un poco usando vocabulario clínico para explicar qué es lo que hacemos para afrontar esas situaciones que son tan demandantes o estresantes. Creo que ahí manejamos la intuición. La intuición creo que es un recurso del ser humano cuando estamos ante realidades muy complejas, realidades tan complejas que inevitablemente nos van a parecer confusas, nos van a parecer raras. Creo que la intuición es absolutamente necesaria. La creatividad también, ante lo que no entendemos, necesitamos la creatividad del poder, en todos los sentidos, no solamente artística, sino también social, científica. Me gusta la razón. Yo creo que la razón es muy necesaria y también cuando falta la razón sería parda. El amor, con amor pienso en vínculos, pienso en comunidad, pienso en pertenencia, pienso en apego, pienso en ser parte de otros humanos. Eso es una... Vuelvo otra vez en referencia a lo que hablaba del aislamiento y la soledad. Es un factor que protege muchísimo cuando nos encontramos ante esa sensación también de soledad, de incomprensión. La lucha, es muy hostil todo esto. Esto no es luminoso. De hecho, la paranoia es algo que refiere a personas que perciben la realidad como amenazante. Y eso está detrás de muchas ideologías, perspectivas propias de la nueva era, ¿no? del New Age, ¿no? El New Age es la espiritualidad del liberalismo. Es una espiritualidad compatible con el individualismo, compatible con el materialismo, compatible con el reinado de la subjetividad. Ya no es la religión tradicional, donde había una especie de autoridad externa. Ahora no es así. Y todo esto lo resumo en 4 temas que están en el libro. Tampoco pretendo ser tan teórico. El libro son historias porque, como sabían los antiguos griegos, no hay que meter chapas si quieres que tu conocimiento llegue. Y ellos usaban los mitos. Entonces, no sé si hoy en día habría que hacer TikToks para adaptarlo del todo, pero no sé si los cuentos y los mitos están todavía en un nivel no divulgativo, pero yo confío que son historias muy variadas, muy variadas, donde hay temas que son más propiamente de mística. Cuando pienso en espiritualidad pienso mucho en esa relación con el todo y el misterio. El arte también creo que es algo absolutamente necesario del ser humano, que siempre estará, siempre habrá misterio, muerte, complejidad, siempre habrá espiritualidad, pero siempre habrá arte, siempre habrá ciencia, en tanto un acercamiento que nos da capacidad de explicar los fenómenos, de poder predecir, de poder intervenir. También hay mucha ciencia en este libro, que curiosamente, no es tan curioso, falta conocimientos científicos en el mundo de la espiritualidad. Y eso es interesante, falta espíritu crítico, y eso es interesante, el por qué. En algún momento me gustaría luego reflexionarlo, porque no me quiero alargar mucho en esta introducción. Tengo tres hipótesis de por qué, o 3 posibles explicaciones de por qué
no hay espíritu crítico en el mundo de la espiritualidad, más allá de que la espiritualidad es la niña bonita, ¿no? La que, intocable, o ese amor idealizado que no queremos criticarlo. Y luego está la supervivencia, que no es un fenómeno muy transpersonal, como algo que supera, ¿no? Igual que lo espiritual parece algo trascendente, algo superior. La supervivencia es algo más prepersonal, es algo que tiene más que ver con algo que hace que el humano no esté ante la amenaza de la muerte, ante la amenaza de dejar de ser. Entonces, la supervivencia trae consigo toda una fuente de motivaciones y comportamientos que pueden ser desde... De hecho, hay un cuento que se llama El infierno es bello, donde hay una catástrofe. O sea, y se despierta una parte que estaba dormida y es muy profunda. Es profundamente existencial. Pero también supervivencia también puede ser el amor. También puede ser la sexualidad, la reproducción. Son formas también de trascendencia. Quizá no son las típicas que pensamos. Pero bueno. Así que bueno, me gustaría empezar ya a generar... Yo no sé si Sí. sale de ahí o no. Sale de ahí el micro. Sí. Trato de sacarlo, pero sí. Muy bien. El directo. Bueno, muy contento de compartir contigo, Román. Sí. Y me gustaría, bueno, primero, si quieres tú decir lo que quieras, yo te querría hacer la pregunta, cuando tú quieras, Sí. ¿qué es para ti la espiritualidad? Porque claro, vamos a hablar un poco de las red flags, ¿no? De cuando una relación con la espiritualidad es tóxica y parece que estemos como fomentando la soltería en el sentido de no te relaciones con la espiritualidad. No, queremos relaciones sanas. Y hablar de los riesgos, eso ayuda, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poco amablemente de ello y luego entraremos, para mí, en el gran tema que es cómo diferenciar, cómo identificar una experiencia espiritual, funcional de la que no. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar hoy acompañando a Alex. Como él dijo, es un hermano espiritual, un hermano del alma que me ha encontrado en el camino con muchas, a veces, dificultades. Yo vivo en Tenerife y esto implica que al ser una isla y al ser un espacio reducido, los psicólogos que están en la isla desempeñando su profesión, o las personas que están relacionadas con el crecimiento personal, pues tienen un enfoque, vamos a decir, no sé si ustedes están relacionados con esta terminología, más cognitivo-conductual, es decir, tienen una forma de entender todos estos temas relacionados, ¿verdad?, con el mundo interior, más desde las creencias, la mente, lo cognitivo y lo académico. Claro, para mí fue una alegría que resolvió mi soledad enormemente encontrarme con Alex, porque de repente dije, hay alguien que tiene una cosmovisión de la realidad mucho más abierta, mucho más profunda y mucho más relacionada con el ámbito no solo de lo espiritual, sino también de lo científico, como si estuviese a caballo entre la pseudociencia, en el sentido de avalar la humildad que tiene la ciencia para, de alguna forma, demostrar que todo aquello con lo que avanza se lo trabaja, y al mismo tiempo con un escepticismo abierto para entender que es lógico que el mundo simbólico y el mundo mágico entre dentro de nosotros como un elemento casi de la Grecia clásica, de un mundo más onírico o más profundo, ¿no? Dicho esto, me has hecho una pregunta que me parece tan profunda de responder, que es la espiritualidad. Esto dicho así, con el tiempo que tenemos, parece que podríamos estar como un mes haciendo un seminario sobre esto, ¿no? Y si lo definimos como cualidad del espíritu, ¿no? A mí me gusta aterrizar las cosas dentro de que podemos subir a unas dimensiones quizá, pues bueno, un poquito más abstractas, pero creo que el lenguaje concreto y llano, e incluso utilizando metáforas y analogías, creo que lo hablábamos antes de la charla nosotros, creo que es lo más propicio para poder entendernos todos en el lenguaje del corazón, porque creo que en última instancia la espiritualidad es el lenguaje del corazón.
por aquí comienza el viaje, ¿no? Y el viaje comienza cuando quizás se acaben todas las preguntas, dice el dicho. Yo, Alex, para mí la espiritualidad simplemente es estar, como te decía hoy, cerquita de tu casa, en el centro, en tu centro interno, ¿no? Cuando uno decía Spinoza, creo, corrígeme tú que sabes y no miras la filosofía, que la felicidad era algo así como aceptar de buen agrado lo que la vida te regala y al mismo tiempo aceptar lo que la vida te quita. En definitiva es como tener ese equilibrio. Y yo quería de alguna manera trasladar que para mí la espiritualidad un poco es saber vivir en el orden y en el caos, ¿no? En la tristeza y en la alegría, pero sin perder tu centro, sin perder ese contacto íntimo que tiene que ver con algo que probablemente vaya mucho más allá de lo que sentimos terrenalmente, con un sentido que se le puede dar a la vida, con un elemento de búsqueda, de trascendencia, de algo inmaterial, de algo que no se puede tocar, que no se puede sentir, sino que se percibe y que hay muchísimas maneras de sentirlo. Y he visto a músicos sintiendo un paroxismo absoluto, he visto a personas abrazando árboles y sintiendo una conexión enorme y sintiendo que eso les sana más que ir a un terapeuta convencional. Y he visto de todo que una de las cosas que estarás de acuerdo conmigo es que la espiritualidad es precisamente no juzgar. Entrar justamente en la idea de que las personas encuentran su camino, que no hay ni víctimas ni verdugos, sino que somos personas, procesos y circunstancias, y que en ese sentido estamos en un elemento de no juicio. Entender que cada uno está llevando su historia, su mochila y su carga, ¿no? Entonces diría así como, voy a juzgar mucho, como introducción. Pero vamos, no quiero extenderme más porque si no pisamos tantas cosas, que son tantas cosas las que hay que decir, que para arrancar y calmar los nervios está bien, ¿verdad? Decía que yo voy a juzgar mucho. Hay ese punto a veces de intocabilidad en lo espiritual. Entiendo por dónde lo has dicho, pero quiero como reforzar la idea de que no todas las prácticas y experiencias espirituales son iguales. O sea, hay algunas que son problemáticas y de hecho es a donde quiero ahora pasar ya. Y me gustaría, si alguien quiere, si no tengo aquí el iPad con lo que he podido recopilar por redes sociales, cuando pregunté si alguien había vivido algo dentro del contexto de la espiritualidad, dentro de las prácticas típicamente espirituales, definir la espiritualidad a nivel concreto lo primero que la gente piensa, meditación, yoga. Es como las dos cosas que primero piensan, ¿no? La religión también podría entrar, pero son muchas cosas. Bueno, dentro del New Age puede ser también el tarot o la astrología. O puede ser trabajar con talismanes, o puede ser el Reiki o la energía, o puede ser el Ching. No sé, o sea, puede ser el sufismo, puede ser el budismo, la espiritualidad. Es un concepto tan variado como variado es el ser humano en sus circunstancias. O sea, esa relación con la totalidad viene mediada por esa multiplicidad o variabilidad de lo humano. Y en esa mediación de lo humano pues hay problemas. Personas con personalidades más problemáticas, contextos más problemáticos. No quiero ahora ser concreto porque quiero que salga de forma natural. ¿Qué factores van a hacer que vivamos mejor o peor una actividad propiamente espiritual? Es una pregunta súper abierta. Me gustaría que nosotros lo iremos reflexionando para que no sea tanta chapa a partir de algún caso vuestro o insisto, de lo que yo tengo aquí en el iPad, que reflexionemos y vayamos un poco destilando, vayamos viendo ese criterio de demarcación, ese criterio para identificar qué sí y qué no. Que no creo que sean criterios rígidos, van a ser criterios seguramente muy flexibles, muy dependientes pues, de un montón de variables. Es una putada, porque no hay unos principios, unas reglas sencillas. Pero a base de este tipo de comentarios, quizá podemos acabar haciendo algún proceso de inducción y generalizar alguna cosita. Y alguna cosita sé que será más fácil de defender
y alguna otra no tanto. Porque podrá variar, estarán nuestros sesgos, seguro, estarán nuestros prejuicios, nuestra ignorancia, eso me gustaría que no fuera así, pero seguramente algo de eso como humano hay. En vuestro caso, ¿tenéis alguna historia que queráis compartir brevemente? En plan, pues mira, hice una canalización aquí y me dio ahí un patatús. O también terapias. Hoy en día la psicología se ha sacralizado. Hay muchísimas terapias que ya están dentro de una perspectiva de pensamiento mágico, por ejemplo. Las constelaciones familiares o cualquier tipo de Reiki, como había comentado. ¿Lo hay? ¿Alguien quiere comentar? Tanta gente, no, no apuntaros ahí por orden. Hacemos un sorteo. Sí, exacto, un duelo a muerte. ¿Y quién? Sí. Pero no hay Sí, micro, vale. Sí. No, quería comentar, no sé si es un caso concreto, pero el caso de por ejemplo, el tarot o la astrología predictiva, que muchas veces en mi caso personal me han llevado a querer controlar el futuro, cuando en realidad para mí la espiritualidad es amar lo que es, ¿no? Aceptar lo que hay. Nos estás dando nuestra respuesta sabia. Pero bueno, quería ese Vale, caso como el de tarot clase, ¿no? o la astrología predictiva, claro, en tanto que eso te ha llevado al control al control del futuro. Al control del futuro. Bueno, de lo que quiero que pase, ¿no? Y que la predicción dice que va a pasar eso. Ok. Soy muy hater con estas cosas. Empieza tú, porque voy a arrasar demasiado. Quiero caer simpático a la audiencia por ahora. Si quieres, empieza tú y yo ya le pongo la ¿Tú lo suave? No, porque va a estar... No tiene reparación esto, pero bueno. Sí, dale. No, es broma. Para empezar, no se puede saber el futuro. Es una cosa que yo podría argumentar y no me voy El futuro depende de muchísimas variables. Reducirlo todo, por ejemplo, en el caso de la astrología, a configuración del sistema solar, es un reduccionismo. Presupone que lo que causa el futuro, lo que explica el futuro, solamente tiene que ver con eso. Sabes perfectamente que me dedico a eso. Entonces, y de fondo hay una motivación. A mí me gusta mucho la psicología que piensa el comportamiento desde que el comportamiento cumple una función. La función aquí es pues que está estresada, o sea, te da ansiedad no saber el futuro. Ansiedad es eso, ¿no? Es ese anticipar algo que por lo que sea quieres controlar porque es una amenaza. En vez de quedarte con la incertidumbre, que es justamente el componente que explica la ansiedad, pues buscas, como sea, explicar ese futuro. Eso pasa con el tarot. Es cierto que con el tarot ya estamos hablando de una disciplina oracular, por tanto no es exactamente lo mismo, pero también seguramente, aunque aquí yo tengo menos conocimiento, me gusta mucho todo lo que sea lo oracular, pero no controlo aquí tanto más allá de la curiosidad. Pero creo que ahí habría el primer factor emocional, es ¿cómo te llevas con la incertidumbre? ¿Vale? Entonces, cuanto peor te lleves con la incertidumbre, y es humano que nos llevemos, lo que pasa es que hay perfiles psicológicos de personas que sean mucho peor, que son justamente personas que suelen recurrir más a todo esto. ¿Vale? Por tanto, hay factores psicológicos ahí. Por tanto, una forma de relacionarnos bien con la espiritualidad probablemente es no abusar de ella para calmar eso y aprender a saber sostener la ansiedad que forma parte de la vida. Que si quieres ayudarte un poquitín con eso, no pasa nada. Pero si se vuelve, porque esto ocurre, súper obsesivo, si se convierte en algo en el que como si fuera un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? O sea, en que cualquier movimiento tienes que hacer 1000 rituales o 1000 comprobaciones, yo ahí ya sospecho. Bueno, en
en relación a tu ansiedad, que es quizás lo que tendrías que más bien mirar, ¿no? El por qué tengo ansiedad, por qué tengo miedo a la incertidumbre. Yo creo que son programas que casi que vienen como un poco hasta de la propia infancia, ¿no? Todas estas famosas heridas del alma que divulgó en su libro cuando hablaba de injusticia, la traición, el abandono, el rechazo. Me falta una que es la injusticia. Para esa programación genera la necesidad de controlar la situación. Yo con la experiencia que tengo con el tema del tarot es que el tarot no predice nada. O sea, en realidad no digo que no exista la posibilidad de que el tarotista conecte con una energía contigo a través de la voz y estas cuestiones y se pueda desplegar una secuencia de imágenes que describa la situación del momento, pero no tanto lo que vaya a pasar en el futuro. Yo he sido hace unos años consumidor de eso porque no toleraba nada la incertidumbre y me daba cuenta de que la ratio de acierto era de un 50%, 60% o incluso 50%, a la mitad, y la otra mitad se la ponía yo también, ¿no? Porque tampoco quería escuchar algo que no fuera lo que yo quería que me dijeran. De hecho, volví a llamar neuróticamente a ver si a otro tarotista me decía lo que yo quería escuchar también. Incluso esto se puede conectar con la espiritualidad, porque también la idea, y en esto creo que, no sé si lo hemos hablado, pero esto de la vida después de la vida, las experiencias cercanas a la muerte, esto que ahora está muy de moda con este doctor que además es de aquí, San Segarra, ¿no? Yo no sé si sí o si no, porque no he estado, no he vivido la experiencia. Y esto lo quería conectar con la idea de la espiritualidad. O sea, yo creo que para uno poder ir trascendiendo y avanzando con respecto a este tema, tiene que vivir las cosas. Las cosas no podemos podemos pensarlas y racionalizarlas, pero tenemos que vivirlas para saber. Y yo me quedo con el interrogante del misterio. Eso es como un agnosticismo espiritual, es decir, puede ser que haya vida después de la vida, ojalá que sí, hay medios que nos cuentan que sí, hay experiencias que aparecen por ahí que nos dicen que sí, pero yo particularmente no lo puedo aseverar con fanatismo. Y esta es una de las palabras también claves de esta que te responde y que creo que abre otro melón de lo que teníamos previsto, ¿no? El fanatismo y la idea de no saber sostener la incertidumbre y el misterio. Quizá a lo mejor es muy egoico el querer creerse porque el yo, el ego, ¿no? Sostiene que va a desaparecer y eso le genera un sentimiento de ansiedad tan atroz que necesita construir en su mente que a lo mejor hay otra vida. Y yo no soy ni agnóstico, ni ateo, nada de esto. O sea, simplemente lo estoy intentando trasladar desde un punto de vista de no lo sé. Y esta es la cuestión, no lo sé, son teorías, están ahí. La humildad, el fanatismo, son palabras que creo que también están conectando con la temática de hoy, además de la incertidumbre. Sí, no, muchas personas que compartieron sus puntos de vista por redes sociales se atrevieron a buscar pues, posibles factores que pudieran explicar lo que marca la diferencia, y el de la humildad y el ego fue uno muy repetido. O sea, yo creo que hay bastante conciencia, probablemente estés de acuerdo, que es uno que lo se entiende bien y además que expresa justamente lo que antes comentábamos, y es que lo humano se involucra en lo espiritual. Entonces, en función de esas estructuras o del autoconcepto, de la autoestima, de si una persona se siente superior, si uno usa la espiritualidad para sentirse superior, pues ya cambia mucho la película, porque ahí es cuando empiezan los abusos de poder, ahí es cuando empiezan comportamientos sectarios, donde yo tengo el conocimiento, tengo el saber, un saber que tú no puedes acceder a él porque es un saber que yo he canalizado, porque tengo ese don. Se puede además plantear humildemente, Dios, que tengo ese don, ¿no? Dios me lo ha dado, ¿no? Como queriendo quedar como humilde, pero de fondo hay toda una especie de privilegio divino ahí. Es como ser elegido. Yo no quería ser elegido, ¿no? Todo ese drama que esconde un ego cósmico que lo flipas. Entonces, el tema de la humildad y de la duda, siempre habrá un porcentaje de duda. Siempre va a haber la posibilidad de que si ponemos curiosidad
a enterarnos de lo que está mediando nuestra experiencia cuando nos relacionamos con lo espiritual, siempre veremos ahí que está la subjetividad humana, está lo humano. Y hay un montón de mecanismos que hacen que seamos falibles, que podamos errar, podamos equivocarnos. Y esta es la humildad, recordad que somos humanos, que no tenemos un canal o un canal directo con lo divino. Siempre va a haber ahí el ego. Y ser consciente, porque una cosa que me llama la atención de personas muy metidas en el mundo espiritual y que yo juzgo potencialmente peligrosas, es que no se dan cuenta del papel que tiene la propia subjetividad a la hora de relacionarse con ese tipo de fenómenos trascendentales. Es como si su humanidad no estuviera, ¿no? Viven desencarnados directamente, ¿no? Tienen un alma, y el alma pues permite mediar directamente con lo divino, y lo humano parece que queda separado. En este punto, que me parece súper interesante, ¿no? Casi la disociación, ¿no? En el sentido de que muchas veces, y en relación a lo que estábamos comentando antes, estas heridas que a veces podemos tener en la infancia nos llevan a ponernos máscaras de alguna manera, ¿no? Y hay personas que se enmascaran de espiritualidad y de gurú, esta espiritualidad egoica, este ego espiritual que está hablando Alex, produciendo una disociación con la realidad. Yo lo he visto mucho. Yo hago consulta privada y he visto muchas personas con en factores de personalidad con alta atribución mágica. Todo esto me pasó por sincronicidad, ve matrículas y lo asocia con fechas de nacimiento, y todo el rato es una atribución mágica de todo. Y yo no digo que no, porque sí, hay cosas que te parecen inexplicables y que dices, wow, la razón no puede entrar en ello. Pero he visto cómo de alguna manera el ego está denostado para muchas teorías de estas de las New Age. Un ego denostado en el sentido de que tenemos que trascender el ego. Hay una obsesión con eso, no sé si lo han escuchado continuamente. Tenemos que trascender. Yo soy un poco más wilberiano. Wilber es un psicólogo que hablaba dentro de la psicología transpersonal. Me arrimo un poco a su cosmovisión, en tanto en cuanto habla de que hay un estadio prepersonal, personal y transpersonal. Es decir, que tenemos que ir por como una escalera, tampoco sin caer en una jerarquía rígida, pero sí que tenemos que entender primero el territorio de lo que yo he vivido. La gente se va a mapas esotéricos sin entender el territorio personal. Se ponen a decir namaste y le pegan a la mujer el lunes cuando vienen del retiro. Estas son cosas que no tienen mucho sentido, mucha evolución, mucha túnica, mucha barba, ya los gimnasios están llenos de Buda. Se han mercantilizado esto de la espiritualidad hasta un punto en el que no se trabaja el territorio y se ponen a hablar con un lenguaje que yo digo, bueno, ¿de qué tradición esotérica será? Y a mí me parece estupendo que sea, de la que sea, budismo, hinduismo, curso de milagros, numerología, astrología, lo que quiera, pero trabaja con ese mapa, el territorio. Primero trabaja a mamá, a papá, primero trabaja la herida del niño, tu necesidad de ser atendido, reconocido y querido, tu sentimiento de abandono, lo que te pasa con tus parejas, el vínculo con tus parejas, que a lo mejor resulta que estoy proyectando, el chico proyecta en ella la madre y al revés, el padre, la ausencia, y todas estas cuestiones no se trabajan, y esto es espiritualidad. De hecho, esto lo conecto por eso es una espiritualidad más aterrizada, que engloba todo holísticamente, desde el elemento prepersonal, personal y transpersonal. Por lo menos yo lo siento así, esa es mi visión. Y en esto, también, por meternos también un poco en el libro, Alex, que a mí me parece interesante también, de cara a generar esa curiosidad. Hemos venido a hablar del libro, estamos hablando. Y todo este monólogo que ahora estoy soltando aquí me recuerda a un maravilloso, uno de los. Hay muchos, ¿no? Además, de hecho, quiero hacerte algunas puntualizaciones acerca de algunos de los capítulos, ¿no? Pero hay uno en concreto que se llama, el más largo de todos, un quintillón de inmensidades, o algo así. Un quintillón de inmensidades. Un quintillón de inmensidades, un diálogo precioso entre una chica hierbas y un científico, y que de alguna manera parece que ella es más espiritual que él, y resulta que él, bueno, no quiero hacer spoiler, pero ella está, lo dejo ahí, perdón, menos mal, me di cuenta. Ya está, pero con eso ya que les dejé con ganas, ¿no? Entonces, quiero decir con esto pero, bueno, está bien que haya pasado, en el momento justo. Y ahí les dejo con la intriga, pero justamente es esta idea, ¿no? Es más espiritual aquel o aquella persona que está con una
conexión con lo que, pues bueno, con esa terminología que ahora se ve tanto en las redes y que se viste y que es vegano y que no ve fútbol y, o sea, cuidado con esto, ¿no? Que otro que habla de agujeros negros y que habla más desde Stephen Hawking, por ejemplo, ese no es espiritual porque va más hacia la ciencia, de quizá a lo mejor la gente que está más cerca de la ciencia debería acercarse a la espiritualidad y los que estamos más, o los que digo estamos, deberíamos de acercarnos a la ciencia, es decir, ¿por qué tiene que estar? El lenguaje todo el rato se para, ¿no? Hay una dualidad en el lenguaje y resulta que todo está atravesado, quizás, no sé, es una hipótesis que suelto, pero me parece que ese quintillón de inmensidades es una flipada de capítulo que bueno, me sorprendió enorme. Bueno, yo sabía que era un talento este señor, pero no, es algo bárbaro, brutal. O sea, lo digo con esa pasión. Muy bien. Porque... Ya sabéis por qué ha venido. No, en serio, yo te digo lo que viví cuando lo leí y bueno, ese y otros temas que además quisiera, cuando me des permiso, tocar con respecto a otros capítulos, ¿no? Sí. Solo por comentar, me gusta mucho esa idea de que la espiritualidad es algo aterrizado, algo compatible con el cuerpo. Es algo, y la psicología transpersonal precisamente ha traído la espiritualidad encarnada. Y creo que es un gran avance respecto a espiritualidades que disocian, que es otra cosa que ha traído Román. Entonces, y la ciencia también puede ser espiritual, porque puede abordar abordar realidades que tengan que ver con grandes totalidades, como por ejemplo la cosmología. Entonces me gusta mucho esa idea. Sí. En català, si no és un problema. Si No, yo lo voy a parafrasear en castellano. Vale. Em sembla que buena parte del problema puede ser es que quizás funcionamos demasiado centrados en lo que es la mente y no en el ser. Y cuando digo eso, lo digo más que nada en el sentido de que lo que tenemos del mundo son percepciones. Y quizás es interesante ver quién percibe. O sea, el científico tiene muy claro cómo funciona el microscopio, pero quizás no se conoce sus procesos internos. ¿Quién ve? ¿Quién es el observador? Y el observador no es la mente, observamos a través de la mente. Es decir, cuando somos capaces de conectar con el ser, quizás veríamos que quizás no hay tantos problemas respecto a esto, ¿no? Desde la razón o desde el discurso mental no podremos acceder a lo espiritual. Será siempre un bucle. Y no digo que no hagi de ser, sino que desde el ser quizás lo puedes abordar, pero la única forma de conocer el ser es experimentarlo. Y no es un discurso mental. El silencio es importantísimo, porque solo en silencio se puede conocerse. No sé, esa frase. Desde mi perspectiva, ese silencio deja oír muchas voces internas, que son las de la persona en concreto. Me parece que en ese sentido siempre hay una subjetividad humana y por lo tanto la experiencia del ser sin la mente no la contemplo como posible. En el ejemplo que pones del científico que no se conoce, me parece muy interesante. Sí que creo que hay muchas veces que estamos queriendo comprender el mundo desde la razón y la ciencia y perdemos de vista que hay otras dimensiones o que hay otras perspectivas o que una falta de autoconocimiento puede estar distorsionando el abrirnos a otras hipótesis donde se requiera más intuición o donde se requiera quizá más un acercamiento más desde, como tú bien dices, desde la presencia. Pero también, justamente, la ciencia de la psicología, yo defiendo que es una ciencia, no solamente, pero creo que tiene un corpus científico muy importante, se ocupa de estudiar objetivamente la subjetividad, no es un juego de palabras.
Yo creo que, vuelvo otra vez a lo que estaba comentando antes, en el momento que estudias todos los mecanismos que hay mediando entre, vamos a llamar esa conciencia que es testigo de la realidad y el ser del mundo, ahí hay un montón de universos subjetivos que implican a lo que tú probablemente llamas mente. Entonces no concibo que la mente no esté involucrada, igual que siempre estarán las emociones, igual que estará la historia de aprendizaje con la historia de la infancia, probablemente con elementos de toda la genealogía familiar, la cultura. O sea, no contemplo la experiencia del ser sin que la cultura esté atravesada en esa percepción. Y eso le pasa al científico con pretensión de objetividad y le pasa también al yogi con pretensión de conexión neutra con el ser como totalidad. Entonces me resisto un poco a esa concepción de ese silencio tan neutral. No és que estigui dient que sigui un silenci neutral, sinó que el fet de fer silenci et permet ser perceptiu i observar el procés mental. Sí. I apel·lo a l'observador. Apel·lo a l'observador. Ok. A eso... No desvinculo la ment d'aquest procés. A eso... ¿Quién observa? No. Y eso... es una... que no me has dicho. Pero, hay una habilidad que yo la considero una de las habilidades más protectoras que existen para vivir la espiritualidad, que tiene que ver con lo que se llama la metacognición, que se parece mucho a lo que estás comentando, que tiene que ver con ser consciente de tus procesos mentales. Eso es algo que separa a muchas personas, por ejemplo, con trastornos psicóticos, por ejemplo. Una persona que está fusionada con lo que piensa como si fuera la realidad, una persona que no sabe separarse de sus pensamientos, tiene todas las papeletas para que eso se le pueda complicar mucho la película, y por eso los tratamientos van justamente a lo que se llama la defusión cognitiva o la espiritualidad. Eso lo hace. O sea, realmente la espiritualidad, hay ciertas prácticas espirituales, por ejemplo en el yoga, en el que justamente se trabaja esa conciencia testigo. También terapias como la aceptación y compromiso, que son terapias de tercera generación, justamente buscan eso. Entonces, tal como ahora lo has operativizado, totalmente de acuerdo. Al final, por lenguaje, pues nos liamos un poco y no nos entendemos, pero nos hemos entendido. Y para mí el lenguaje es importante porque al final es desde donde filtramos la realidad, esa percepción neutra. Está todo filtrado, entre otras cosas, por lenguaje, y porque hay muchos malentendidos. El mundo de la espiritualidad suele ser muy abstracto y utiliza vocabulario, lenguajes, teorías mega ambiguas que a saber lo que cada uno puede derivar o puede entender de todo eso. Entonces, por eso me gusta el diálogo y me gusta el debate. O sea, te podría haber dicho, ya está, ya te he replicado y tengo la razón. No, pero me ha gustado que lo hayas replicado y en este caso estoy de acuerdo, y si no, pues, estaría encantado, obviamente, en continuar el debate. Así que muchas gracias. Muchas gracias. También. Te las doy. Porque es enriquecedor ver siempre un público con ese nivel de conciencia, ¿no? Seguramente cuando salimos a la calle nos sentimos un poco más solos porque no hay mucha gente que se ponga a pensar en estos temas. Yo en realidad no voy a añadir mucho más a la respuesta, creo que se cerró bien la interacción y la aportación. Pero yo quería hacerte a ti una pregunta. Venga, preparado, ¿no? ¿Cuándo crees tú que comienza la espiritualidad y empieza a abrirse el desequilibrio? Yo les estoy pasando la pelota a ellos. Porque esto es espiritualidad y locura, ¿no? Nos podemos olvidarnos del título. O sea, yo creo que esta pregunta es de obligado cumplimiento hacerla, ¿no? ¿Dónde comienzan ustedes a
en qué síntomas, en qué detalles, a percibir que una persona, en lugar de estar en un sano centro, en una sana espiritualidad, en realidad está entrando en un elemento de desequilibrio psicológico y emocional. ¿Y en qué síntomas lo pueden notar ustedes? Yo lo noto en uno y se lo adelanto, en que no veo que mejore su vida. A pesar de tener un discurso rayado, ¿no? Donde siempre está como le da el rec, salen 6-7 dogmas inamovibles. Ahí yo lo abro por aquí y no sé qué pasa ahora. Yo creo que los extremos son siempre negativos, son malos. O sea, ejemplos que habéis puesto, yo sí que pienso que puede haber algo detrás de esta vida y sí que he sentido sincronicidades, pero no las voy buscando. O sea, de repente ocurren cosas y digo, bueno, no sé, qué casualidad, tanta casualidad, pero no voy buscándolas ni voy pensando, a ver si me ocurre esto, porque mira, como me ocurra esto significará aquello. O sea, yo creo que en el momento que hay desequilibrio es cuando te vas hacia los extremos. En cambio, cuando mantienes un cierto centro, creo que la mayoría de cosas son válidas siempre que no te perjudiquen. O sea, yo tengo un amigo que es psicólogo y yo me acuerdo cuando murió mi madre que dije, ostras, es que siento como que me cuida. Dice, bueno, esto no es malo, ni para ti ni para nadie. O sea, hay una realidad, tú llevas su sangre, pero si tú crees que te cuida, pero no estás obsesionada de que quiero que mi madre esté conmigo, no te perjudicas ni a ti ni a los demás. Es una creencia tuya tan factible como el que dijeras no. O sea, creo que aquí se ha acabado todo y ya está, ¿no? Interesante, me gusta mucho. Estoy muy de acuerdo. Si lo puedes integrar en tu vida, está bien. Si eso te desconecta de tu vida, si eso te convierte en alguien que se encierra, se vuelve monotema y te aísla y te hace sufrir, ¿no? Que ese es para mí el factor que traías, Roma. Entonces ahí me parece que... Lo que pasa es que, como le explicas a la persona que está enamorada de ese dogma, que está sufriendo y que si está agarrada a eso que siente como su salvación, ¿no? ¿Cómo le desmonta? Esto sí. Yo estoy aquí reflexionando y pensando que no sé si es la espiritualidad que lleva la locura o si es la locura que lleva la espiritualidad, en el sentido de que no tengo ningún caso ahora que me acuerde específico, pero sí que recuerdo a algunos consultantes míos que el desorden interno, el desorden de la psique los lleva a buscar esa estructura externa, que muchas de las veces puede ser la espiritualidad, Sí. en la definición que habéis dado muy abergente, o sea que estamos hablando de todo, cualquier tipo de religión, cualquier tipo de práctica, de ritual, por las estructuras que dan los horarios, los rituales, ¿no? Y que a veces yo me cuestiono, ¿no? Digo, ¿para esta persona esto está bien? ¿Es bueno? ¿Les puedo ordenar un poco o no? Claro. ¿No? Hasta qué punto luego, claro, sin irse al fanatismo, pero me pregunto eso, para algunas personas a lo mejor les va bien algún tipo de estructura. Totalmente de acuerdo. Yo suelo hablar muy bien de la religión porque fomenta la vida comunitaria y creo que es algo que hoy en día se vuelve un tesoro y puede generar unos rituales o hábitos que ordenan. De hecho, hay terapias de reinserción, que sea por drogas, o sea por lo que sea, que justamente intentan fomentar esa sensación de control y de orden, ¿no? Un sentimiento de autoeficacia, etc. O sea que yo creo que puede ser muy beneficioso. Otra cosa es que sea una secta, que te aísle. Otra cosa es que te anule el espíritu crítico y no puedas pensar, no puedas discrepar. Pero en un principio hay un montón no sé, yo simpatizo mucho. O sea, ahora llevo ya un par de años sin ir, pero voy a un monasterio y hago vida con los monjes y a mí me gusta ese tipo de vida.
no lo haría porque también un tema de que la vida me parece como muy amplia y muy múltiple, pero quizá a alguien le encaja. Si te encaja porque genuinamente eso va contigo, perfecto. Si te metes ahí porque estás huyendo, escapando, evitando, ahí quizá habrá un diálogo, sin saber cómo va a acabar el diálogo, ¿eh? Pero cuando hay comportamientos de evitación, eso está en la raíz, ¿no?, transdiagnóstica de muchos problemas. Pero estoy de acuerdo, ¿eh? Y la pregunta, ¿no?, que viene antes, yo creo que pueden pasar las dos cosas. Puede pasar que la espiritualidad o ciertas experiencias espirituales te desestabilicen porque te hacen entrar en contacto demasiado con la incertidumbre, con fenómenos muy estresantes y quizá en una estructura de ego psicológica, de autoestima, de capacidad de regulación emocional y te desmonta. Pero luego también creo que hay perfiles de personas o sea, hay actividades espirituales que no son dañinas, pero si tú tienes problemas, y ahí está la dirección opuesta. Pero me hace daño la espiritualidad, o la espiritualidad no tiene nada de malo, pero yo lo vivo mal. No sé, es diferente. O sea, creo que hay factores, por tanto, que no tienen que ver con echar la culpa a la espiritualidad, sino que es consecuencia de otros muchos factores. Que todo lo que hemos estado hablando, por ejemplo, cuando hablabas de la infancia, tal, eso no tiene que ver con la espiritualidad. Podemos tener problemas porque arrastramos algún tipo de patrón aprendido, tal. Y luego, como personas que participamos en eventos espirituales, estamos arrastrando todo eso y metemos mierda a nuestros compañeros, metemos mierda a las personas que nos siguen, tal. O sea, la espiritualidad está pagando los platos sucios o los platos rotos de algo que no es propiamente. Por eso decía, al final lo humano está atravesado en la espiritualidad también. Entonces, no es que la espiritualidad en sí misma, ¿vale? Cuando estemos en una mala relación de pareja, pues quizá, pues eso, ¿cuál es la causa? Pues quizá yo aprendí a amar así. No es una cosa ni cómo soy yo ni cómo eres tú, sino lo que aprendí. Sería cómo soy yo, ¿no? Tengo un par de cosas. El tema de las sincronicidades me parece muy interesante. Claro, es un problema si todos son sincronicidades. Cualquier cosa, cada vez, cada interacción la interpretamos en términos de sincronicidades. Yo eso lo veo potencialmente peligroso, porque nos estamos desensibilizando, estamos negando la posibilidad del azar. Y eso es un principio metafísico. No reconocer que algo pueda ser aleatorio. No estoy diciendo que el universo traiga consigo el azar como una realidad en sí misma, ¿no? De hecho, el azar, bueno, ahora no sale, pero da igual, el azar yo creo que tiene que ver con la vivencia del ser humano ante esa complejidad. En plan, no entiendo los patrones y lo vivo como caos, lo vivo como algo aleatorio. Entonces, todos esos intentos de entender orden, buscar sentido, buscar significados, si se hace porque no tolero que para mí eso no tenga sentido, porque no tiene que ver conmigo, seguramente lo que está pasando tiene que ver con cosas que se podrán explicar, pero no tiene que ver conmigo. Tiene una razón de ser lo que está pasando, pero no tiene que ser una razón de ser vinculada conmigo. Existen relaciones espurias, se llama en estadística. Relaciones que no son significativas, que no son aparentemente relaciones, pero no lo son. Ahí ese punto de las sincronicidades lo veo súper interesante. A mí me gusta estar abierto también a ellas, pero sin los extremos, como comentabas. Pero mira, yo te lo aprendo. Yo me llamo Errante Segundo. Entonces hay una banda de camiones que creo que trabaja para Consum. Yo, en momentos puntuales, pero es que no lo busco, Alex. O sea, yo voy caminando y tal, y a lo mejor a la noche dormí mal, y digo, tengo tanto sueño, me cruza un camión de estos, digo, a ver, ya lo sé, habrá no sé cuántos en Barcelona, ¿no? Pero, bueno, el sábado me voy a casar, punto de encuentro, autobús,
Sanz. Clico una foto aparcada en un camión que pone Ranz. Tío, ¿yo qué es lo que creo? Es algo guay. Es algo guay porque a mí es como una señal que no digo, va a salir, pero pienso, bueno, es una señal de que, ¿por qué no? Puede salir bien, ¿no? Porque ahí está mi madre cuidándome. No sé, no me obsesiona, de verdad que no. O sea, voy tan tranquila, voy pensando en mis cosas, ¡pam! Y digo, entonces yo creo que me ayuda en el sentido de decir, bueno, pues mira, no sé, he dormido fatal esta noche, creo que voy a soportar mejor el día de lo que me pienso, ¿no? He dormido mal, no pasa nada. Voy a trabajar, más o menos lo llevaré bien. No sé si me explico, o sea, no me obsesiono, no me voy fijando, pero ocurren y pienso, bueno, o sea, mi pareja es súper escéptico y hay veces que está flipando, en serio, está ¿Con quién me flipando. voy a casar? Y es, no, flipando de que también, sí, esto también, pero flipando de que, ostras, dices, es verdad que están pasando cosas, pasan muchas veces cosas que están coincidiendo, ¿no? Y no es que piense que hay sincronicidades, pero como que ya le rechina un poco. De una persona absolutamente escéptica, que no cree que haya nada detrás de la vida, que la muerte, que no sé qué. No sé cómo decirlo. No, sé está si me súper bien explico. dicho. Yo lo he vivido también. Otra cosa es que tampoco me obsesione como tú, y otra cosa es que caiga en una atribución continuamente mágica, pero tampoco me gusta caer en un escepticismo de sinsentido. O sea, yo creo que hay que encontrar un lugar intermedio porque puede ser que haya una señal para nosotros y esa hipótesis yo creo que hay que plantear. Pero hay una cosa que dijo la compañera antes, es interesante el apunte, con respecto al tema de la estructura de una persona que viene, entre comillas, de la locura o del desequilibrio y encuentra la religión como arma psíquica o arma... Recursos, sí, ahora suena un poco bélico. Yo creo que... Yo tengo un profesor catedrático de Psicología de Educación, Pedro Hernández, que dice: a Dios se le puede encontrar por desbordamiento o por desfondamiento. Es buena esta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada uno lo va a encontrar como buenamente puede, sea Dios, sea la doctrina, sea lo que sea. Y es posible que haya gente por desfondamiento que encuentre al Padre, Dios, y encuentre estructura. Y a partir de ahí, pues su vida sea menos caótica. Chapó. Chapó. Otra cosa es que haya gente que lo encuentra por desbordamiento, en el sentido de que hay una alegría interior, una aceptación, una superación, un enamoramiento del yo, sin narcisismo, y ahí se abra hacia la vastedad de lo desconocido, haya conquistado el territorio de lo personal, y eso le abra experiencias hacia lo transpersonal, entre las cuales pueden traer experiencias de tipo místico, religioso, etc. Pero hay una estructura de conquista del yo fundamental, porque, como decíamos antes, el ego está totalmente manchado para muchas personas y nosotros necesitamos construir una identidad. Decía Mario Sabán, no sé si conoces de la Cábala, que decía que la iluminación no se, te puede volver loco si no hay primero una estructura que la integre. La mente no puede de repente iluminarse si no sostiene un ego, una identidad. Esa revelación por eso se puede convertir en locura. Y es sano psicológicamente, y esto está dentro del elemento espiritual, construir un ego fuerte, como decía Jung, para la primera mitad de la vida, para la segunda mitad disolverlo. El viaje del héroe, del tarot, o en la astrología de lo que ocurre de Aries a Leo y luego de Virgo a Piscis, desmontar ese ego, pero si no lo tienes construido te puedes convertir en locura. Y esto es lo que creo en lo que estamos conectando, que hay gente que se pega el viaje a Piscis sin pasar por Leo, digo, en términos, o que hace el viaje del héroe, del loco al mundo, sin pasar por sacerdotisa y emperador, que son al final arquetipos, ¿no? O sea, quiero decir que creo que lo que decía mi profe tiene razón. Se puede encontrar a Dios por desfondamiento o por desfondamiento. Ese era el apunte que quería hacer a tu comentario. Yo, referente a justo lo que has dicho ahora, que también veo, dónde está la espiritualidad y dónde empieza la locura, lo veo también con una imagen como muy cristiana, ¿no? Sí. Que sería como lanzarte en el gran azul
Sí. el saber dónde está el fondo, ¿no? Claro. El fondo es la tierra, es la estructura, Claro. y entonces cuando ya sabes dónde está el fondo, bueno, fluyes, pero con una estructura. Y para mí la espiritualidad estaría como entre también la realidad, por eso es tan importante el incorporarla, que sea transversal a la realidad, ¿no? Y sobre todo en la relación que tienes con la realidad, porque si ya te vas pues a lo espiritual, a lo elevado, pero te lleva a rechazar la realidad, ahí es donde sufres, ¿no? Y en esa relación, para mí al menos, es aceptar lo que hay, incluso si lo que hay es que estoy cabreada, ¿no? O estoy triste, ¿no? Pero es vivir esa parte humana, y en esa relación para mí está el punto espiritual. Es que siempre también tenemos hemos heredado esta visión dualista de que lo trascendente está por un lado y lo cotidiano y la realidad terrenal por otro, ¿no? Y desde esa herencia pues planteamos la espiritualidad y lo terrenal como algo muy contrapuesto, pero lo interesante es que se integre. Sí, que eso es lo que la psicología transpersonal por fin integra. El mundo New Age también lo hace bastante, también integra bastantes elementos de cuerpo, pero sobre todo es la psicología transpersonal. Yo quería aprovechar no voy a hacer spoiler, pero un capítulo que me fascina se titula El infierno es bello. Y yo quería preguntarte, Alex, aunque esto es un debate en una entrevista, pero ¿no sientes tú, y eso lo podemos trasladar, que parece que lo espiritual tiene que ser siempre algo bello y hedonista, y quizás las experiencias, digo, como una hipótesis lo lanzo, más espirituales son aquellas que se atraviesan después de las famosas noches oscuras del alma, es decir, de experiencias que verdaderamente incluso te devastan? Puede revelarse el misterio de la espiritualidad después de vivir situaciones como una enfermedad grave o una situación de... Esto, el infierno es bello, puede recoger parte de esto, ¿no? Aunque... Sí. O no sé. Respuesta, sí. Puedo desarrollarlo. Sí, estoy... Aparte de la noche oscura del alma, por ejemplo, a mí me gustan mucho las series de apocalipsis, de zombies, de cosas así como muy extremas, me encanta. Hay algo ahí que sacia una sed existencial dentro de mí. Hay algo ahí que es un abismo que me atrae mucho y me conecta con algo importante. Seguramente porque tiene que ver con momentos en los que todo lo que parecía importante se desvela como que no lo es. Y lo verdaderamente importante aparece. Ahora que estamos en la era pues eso, ¿no? De los TikToks, de los influencers. ¿Quiénes son los grandes maestros espirituales hoy en día? Son influencers, no son los sabios. No son las personas que tienen más experiencia y profundidad. Son los que tienen una muy buena campaña marketingiana, buena imagen corporativa y un mensaje que sabe calar y cosas así. Obviamente hay gente que está muy bien posicionada y hay mucha sabiduría. No creo que entre tampoco la simplicidad. Entonces, El infierno es bello es una historia donde hay una historia de destrucción. Y es una historia donde considero que hay algo muy auténtico a nivel espiritual. Incluso las experiencias cercanas a la muerte me parecen experiencias que conectan con lo valioso. Las personas que vuelven de una experiencia cercana a la muerte cambian sustancialmente. Empiezan a valorar muchísimo más el relacionarse con los demás desde el amor. Entonces, como que la jerarquía ya no es tan importante hacer scrolling en el Instagram o en el TikTok. Y se vuelve mucho más importante el vínculo, que probablemente es de las cosas más, por no decir la más valiosa que tenemos. Así que sí, he intentado desarrollar un poco más, pero totalmente. Una maravilla. Pero podría ser al contrario. Por la experiencia de vivir la muerte de cerca, cuando vuelves, tu pregunta es, ¿para qué vincularse?
¿Para qué vincularse? Porque si te mueres, ese vínculo se romperá. Sí, ¿O porque si tú ya has visto la experiencia de la muerte, dices, ¿para qué me voy a vincular si esto va a durar 4 días? O sea, claro, eso presupone que la motivación para vincularte es que dure. O sea, no, pero lo que quiero decir yo es que tu planteamiento ha sido volver a de experiencias trascendentales y la muerte, y llegas aquí y dices, mira, voy a vincularme para... Y podría ser justo lo contrario. Para empezar, como fenómeno general, pasa que el amor se vuelve una emoción como muy abundante. Eso es lo que pasa más. Que a alguien no le pudiera pasar, pues eso también responde a las diferencias individuales. O sea, pueden haber personas que no estén tan cerca de esa forma de ser y es válido. O sea, estamos manejando continuamente generalizaciones, pero podría ser que según esos esquemas que tú estás diciendo, si para ti el vínculo tiene más que ver con algo en lo que puedes invertir y tal, pues quizá no tiene tanto sentido si piensas que en cualquier momento te vas al otro barrio, pero el amor no depende necesariamente de esa forma de entender. No, pero yo lo que estoy diciendo, estoy dando la otra visión que tú has dicho. Sí, está muy bien, sí. O sea, tu visión ha sido, hay gente que tiene experiencias cercanas a la muerte y al volver pues pretenden vincularse más. Entonces yo hago la contraposición y digo, o no, o cuando vuelven... Pero lo que tú dices es más la excepción, es que es lo interesante de recopilar casos y casos y casos y casos, y es más allá de mi opinión, porque no es mi opinión, yo no tenía una experiencia cercana a la muerte, es que pasa eso, ¿no? Y un poco con lo que estaba trayendo Román respecto al cuento de Infierno es bello, es que yo creo que hay situaciones que te ponen en tu centro, te ponen otra vez en un lugar de profundo significado. Como estaba pensando que estuviste hace poco en un podcast hablando del hombre en busca del sentido de Víctor Frank. También sería otro ejemplo interesante de cómo cierto tipo de situaciones nos permiten conectar, por un lado, con una nada, con un vacío, y eso es una oportunidad para llenarlo de sentido, que es lo que propone la logoterapia, precisamente. A mí me llama la atención tu comentario. Me sale el psicoanalista. Trabajo. Porque me llama la atención qué te pasará a ti con los vínculos como para volver escéptico. Es alumno, yo lo conozco. Podría decir muchas cosas. Pero me lo quiero mucho. No tiene que ver. De ahí lo dejo, ya me enfado. Sí, tenías una pregunta. Sí. O un comentario. Solo como añadir a lo Sí, que estabais perfecto. diciendo, de que sí que estoy de acuerdo en que cuando pasan catástrofes o cosas malas, es como ese gran ecualizador. Y por ejemplo, por poner un ejemplo así cotidiano, pero con el tema del apagón, justo una hora antes de que se fuera la luz, yo estaba teniendo un ataque de ansiedad por cosas mías. Y fue irse la luz y no irme automáticamente pensar que sí, Tercera Guerra Mundial, todo esto, y enseguida, boom, volví al centro, me calmé, busqué las maneras pues como de encontrar pilas, radio y tal, y dije... El infierno es bello. Sí, ¿no? Que efectivamente hay mucho trabajo anterior, ¿no? Pero igual en el pasado habría pensado que lo había provocado yo, con delirios y movidas, ¿no? Pero me alegré de decir, vale, qué bueno que no es bueno que pasase, pero el darle el sentido a pues estoy bien, estoy tranquila, cubierto. Y incluso me siento viva. También. O sea, hay algo de, por fin, algo real, hay mucha realidad en todo esto. Casi, yo tengo una experiencia así, casi sin pensarlo a la vuelta, eres otra persona. Una experiencia cercana a la muerte. A la vuelta eres otra persona. Y vives desde el amor sin pensar, sin hacer nada, sin sentirte más espiritual ni nada, sino pasas a vivir. Hablaba hoy con Román, me decía eso, la necesidad igual del silencio, resetearme, es lo único que hago como filtro. Cuando me siento muy cargada, después continúo y continúo. Pase lo que me pase, pese a lo difícil que puede ser, siempre es el amor.
Y creo que viene a partir de ahí, sin pensar lo que me pasó. Yo lo veo este tema fascinante, el tema de las experiencias Por eso te cercanas a la digo muerte. que vamos a durar mucho más tiempo hablando aquí. Sí, ¿cuánto ya llevamos? 1 hora y cuarto mínimo, ¿no? Sí. No sé si tú lo preguntas. Vale, sí, bueno, ya estamos de forma muy orgánica generando diálogo, o sea que está muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo tengo siempre cosas que comentar y decir. De hecho, antes había hablado de que yo encontraba que había unas razones por las que creo que falta espíritu crítico en la espiritualidad. Y una es la que decía antes, que es la idealización. La idealización, y cuando pasa eso, se anula el espíritu crítico, igual que en una relación de pareja al principio, todo es maravilloso. Esa para mí es una primera hipótesis. Segundo, creo que la espiritualidad nace con una función de relacionarnos con lo inexplicable, con el misterio, con la inmensidad, y por lo tanto su función, su para qué, no necesita del espíritu crítico. Justamente sirve para momentos y situaciones donde el espíritu crítico no es relevante. Y eso ha hecho que pueda haber construido sus propias reglas, sus propias vestimentas, y que sea como menos permeable a todo ello. Creo que tiene sentido. Otra cosa es que incluir el espíritu crítico yo creo que es algo sano, por todo lo que hemos estado reflexionando. Y una tercera razón es que, precisamente en consecuencia de lo que acabo de comentar, si estamos muy metidos en la espiritualidad en un sentido de exclusivamente espirituales, eso fácilmente se puede traducir en pocos conocimientos en ciencia, por ejemplo, o en psicología, o en otra. Entonces, el espíritu crítico se nutre de tener un criterio crítico. ¿Cómo construyes un criterio para juzgar, discernir? Pues necesitas conocimientos, necesitas aprender a pensar de forma crítica. Entonces, eso es algo que también creo que reduce el que sea un universo como... Y es uno que lo tenía aquí medio fusionado con otro que había dicho que tiene que ver con la idealización, y creemos que es algo tan superior y tan... ¿no? Que criticarlo es como criticar a Jesucristo, o criticar a Dios, o criticar, rollo, qué pretencioso. Esto es una cosa que he recibido muchos mensajes con cariño, ¿no? En plan, eres un flipado, qué pretencioso, porque realmente es que voy a iba a decir a machete, no voy a machete, pero o sea, toco temazos que requieren, tienen vértigo, generan vértigo. O sea, me generan mucho vértigo. O sea, yo siento muchas incomodidades a la hora de hablar de todo esto. Entonces, y hay un punto también que me siento antipático con todo eso. ¿Puedo contar una cosa que, Sí, claro. sin dar nombres ni decir qué vídeo ni nada, Ok. tuyo, Okay. en donde alguien Voy a borrar. te entrevistó y te lo anoté? Porque es verdad que estaba muy polarizado en el lado de buscar la parte mágica, y yo, que lo conozco un poco, veía cómo aterrizo todo esto, ¿no? Pero me gustó verte sudando un poco. No lo puedo borrar, es que no está en mi canal. He visto a hierbas muy soberbios y a científicos muy humildes. Generalmente pensamos que el soberbio es el científico, y al final, y no, porque además quiere demostrar lo que hace. Y la creencia del hierbas polarizado al extremo es simplemente por su atribución mágica, y considera que esa verdad es la verdad. Al final no podemos absolutizar la ley de la polaridad. La cuestión es encontrar un centro, ¿no? Sí. Y yo creo que la flexibilidad, que sería aquí el componente constructivo y positivo, no es que la rigidez sea una cosa de la espiritualidad, sino de los humanos, porque también hay rigidez en la ciencia, también hay rigidez en el arte, también hay rigidez en todos los ámbitos. Solamente que, como estamos intentando hacer notar, pues hay factores humanos que ocasionan o facilitan la vivencia de la espiritualidad de una forma
que puede ser peligrosa para la persona y para los que siguen a esa persona, porque también es que se pueden divulgar y se pueden difundir pensamientos muy peligrosos. Eso pasa en las sectas, pero también pasa hoy en día que tenemos acceso a medios de comunicación de gran difusión y podemos decir verdaderas barbaridades. ¿No? Hay gilipolleces que se dicen a veces y puede ser soberbio el que yo diga eso, pero yo entraría en un debate educado, constructivo y argumentado al respecto. Eso es un poco hablar desde la emoción de que me cabrea porque no me parece bien ese tipo de discursos que hacen daño, entonces me cabreo. Es cierto que cara al público lo ideal o en un debate mantendría mucho la compostura, pero la emoción también está ahí y me gusta meter emociones en mi pensamiento para pensar mejor. Eso es muy espiritual. Sí que también, es que no hay. Claro, y mandar al carajo al butanero también, de vez en cuando. Decir, bueno, pues adiós, chao. La rabia, la emoción, parece que está mal vista, ¿no? Expresar la rabia es una emoción muy censurada. Y el que no libera la rabia no libera tampoco la tristeza que queda de fondo, ¿no? Es interesante esto, ¿eh? La espiritualidad como disociación, claro, como si fuera una cosa inferior, ¿Qué pasa con la rabia? Como una persona que no libera la rabia, que se queda con tristeza, y se queda con tristeza, ¿qué ocurre luego? Que se queda apática, desmotivada. Una persona apática es una persona llena de rabia y de tristeza. ¿Y por qué no es espiritual expresar esto que tú estás diciendo, ¿no? E incluso a lo mejor, tú eres un tío educado, pero me pilla a mí en los días malos y le digo, mira, y a lo mejor equivocado y lleno de soberbia, ¿no? También en ese momento, pero me la justifico porque no me da la úlcera, me expreso, ¿sabes? Y a lo mejor luego lo recompongo y lo llamo por teléfono, la llamo y le digo, oiga, quizá me equivoqué, quizá el impulso inicial, pero no es insano, todo lo contrario, es muy sano sacar esa energía, la emoción es energía. Y si yo me quedo aquí como que soy un buenista y tal, al final... Buenista, me gusta eso. Sí, es la parte moral de la espiritualidad. Me gusta mucho esa parte también en algunos cuentos también lo exploro, la espiritualidad vinculada con una escala de valores, de qué es lo bueno, qué es lo malo, lo que está malo está demonizado, y en cuanto demonizado pues ya nos separamos de ello, partes de lo humano como por ejemplo las emociones, ¿no?, que está comentando Román, pues ya quedan como estigmatizadas, se quedan demonizadas y eso no ayuda a esos problemas emocionales que requieren de poder entrar en contacto con el espectro completo de emociones porque son necesarias para regularnos, nos dan información y eso puede ser peligroso si algún tipo de discurso lo niega, ¿no? Lo niega o lo contrario, lo reaviva, ¿no? Hay veces que el victimismo, la tristeza, hay ciertas emociones que parecen como propias del mártir, propias del... O sea, que también se puede dar en pro a otras emociones. Pero sin ellas no estaríamos aquí, hubiéramos desaparecido como especie humana. Totalmente. Yo no sé cómo quieres irte el tiempo, pero hay una frase que sí, estamos invitándolos ya al final. Sí. Me encantaría decirte que la pones en el libro, la tengo que leer. Vale, sí. Una frase muy corta. Y iremos terminando, porque no sé, detalles, no tal. Sí, hay una pregunta aquí más, si acaso la última. Vale, que si no, frase, pregunta. Sí. Bueno, si quieres la pregunta y cerramos con la frase, si te parece. Es una frase, bueno. Vale, sí, tengo una curiosidad infinita ahora, pero vale, tendré que sostener la incertidumbre. Puedo aplicar el cuento, me cago en la puta. Sí, grande. Teníamos una pregunta, ¿no? Sí, no, lo que quería comentar es que me parece súper interesante lo que dices de la rabia y cómo por ahí cierto discurso espiritual es un mecanismo de control social también. Porque fíjate que hasta en la Biblia Jesús en un momento se cabrea y tira todo por los aires, ¿no? Entonces, es interesante recordar a Jesús en el mercado como brillando la parra. Total, claro. Esto de que no hay que enojarse con nadie, aceptar todo es aceptación. No, todo no. Ya, exacto. Me gusta mucho.
Podría añadir algo, pero sé que estás No ansioso. puedo sostener, puedo sostener. He ido a mucha terapia, así que puedo sostener. Seguro. No, en realidad eso que estás hablando, ¿no? De cómo si entierro poco a poco por el buenismo moral y ético, al final me estoy autocastigando, ¿no? Y para mantener a otros construidos me rompo yo en pedazos. ¿Y la frase? Sí, por favor, sí, claro. Dicen que un sonido sin observadores no suena. No es mía, no sé qué cojones es, me acuerdo de un eclesiástico dentro de todo el movimiento cartesiano, etc. Pero la tienes en el libro. Sí. Y En un cuento un poco subido de tono. Da mucha vergüenza. Hay muchas emociones en este libro, muchas voces, muchas partes dentro de mí que están en tensión. Hay un fenómeno psicológico que es la disonancia cognitiva, que tiene que ver con cuando partes dentro de ti entran en conflicto. Esto puede, por ejemplo, por decir un caso en extremo, una secta donde hay la predicción que tal día hay el fin del mundo y luego no ocurre, se encuentran con no ha pasado lo que creíamos fervientemente. Entonces tengo dos opciones, tengo una disonancia cognitiva. O bien acepto que me he equivocado, porque algo pasa con en lo que yo estaba creyendo, o bien redoblo creencias. Entonces, yo más que buscar una resolución en una dirección u otra, decido sostener contradicciones, decido sostener voces. Y muchos personajes son partes dentro de mí que coexisten y que supone internamente un rum, pero prefiero sostenerlos que decidirme por una parte en detrimento de las otras. No, son mías esas voces. De alguna forma responden a diferentes sensibilidades, esquemas mentales, valores, curiosidades, y puedo tener una parte buenista dentro de mí y otra hijoputesca también. No me voy a posicionar ni en una ni en el otro, porque van a depender mucho también del contexto. En algunas situaciones pues, va a ser más adecuado una o me va a salir más naturalmente la otra. Eres la conciencia que las observa. Eso, sí. Soy un ser superior, quiero decir. Quedó súper Voy a nivel. crear una religión ahora. Es verdad. Que tengo a tomar yo. El siguiente. Sí, no hay ego. Pues nada, gracias por venir. Me ha gustado mucho cómo ha fluido. Me ha gustado mucho vuestras intervenciones, las reflexiones y la presencia, ¿no? Importante. Y nada, un placer.